¿Por qué el Perú sigue enfocado con su lucha antidrogas en temas de erradicar las drogas cocaínicas y las drogas relacionadas al cannabis? ¿Por qué seguimos sesgados? Porque históricamente el narcotráfico en el Perú se movió en torno a la hoja de coca. El Perú llegó a tener 129.000 hectáreas el año 1992. A ese periodo se le llamó el boom de la coca. Entonces eso opacó, relativizó a las drogas sintéticas que recién aparecieron hacia mediados de los 90 y también a las drogas derivadas de la amapola. Entonces en el Perú se cree que el narcotráfico es básicamente las drogas cocaínicas, PVC y ahora con mayor dimensión la cocaína. Entonces eso no nos permite ver el rostro total del narcotráfico, ¿no? Que ahora en los últimos 10 a 13 años ha tenido un incremento por el lado de las drogas sintéticas, ¿no? Como nunca antes han invadido el mercado de las clases medias, de las clases media altas y también de sectores intermedios, ¿no? De los distritos populares de Lima y las principales ciudades del Perú, que me refiero a las ciudades de la costa norte y la costa sur, ¿no? Las drogas sintéticas han ido compitiendo con la cocaína, con la pasta, y obviamente hay un mercado de disputa ahí entre estas drogas. Siempre se han lanzado alertas sobre el consumo de las drogas sintéticas. Sin embargo, las estrategias gubernamentales que se han dado por lo menos en los 3 últimos gobiernos ponen el énfasis, ponen todo el peso de la estrategia en la coca y sus derivados. Estas estrategias ni siquiera logran enfrentar adecuadamente a las drogas cocaínicas. Entonces se soslaya, ¿no? se aísla el tema de las drogas sintéticas, que básicamente se enfrenta en la microcomercialización y el consumo. ¿Se podría decir que estas drogas sintéticas son de consumo masivo en estos momentos en el Perú? Yo creo que sí, sobre todo en la playa sur, en la playa norte, el consumo del éxtasis, de los hongos y de otras drogas sintéticas están teniendo sus momentos de apoteosis. Los fines de semana, los viernes por la noche, los sábados hasta los domingos, el consumo es impresionante. No desaparece la cocaína, pero son las drogas sintéticas que son mucho de mayor acceso, ¿no? Y son las que se consumen más. E incluso ha variado el tema. Antes básicamente estaba centrado en los hombres, ¿no? En los varones, y ahora el consumo de las drogas ha roto el tema de los sexos, y por lo tanto se ha abierto bastante drogas hacia las mujeres, ¿no? En el caso de las drogas sintéticas. Pero el tema de la cocaína no tiene que ver mucho con el mercado interno. El tema de la cocaína tiene que ver más bien con el mercado externo. Satisface un mercado internacional, ¿no? No es muy fuerte en el mercado interno. Estaba haciéndolo hasta el año 2008. El consumo de la cocaína en las calles, sea en las clases medias y en las clases populares, era fuerte. Y después invadieron las drogas sintéticas, y estas están, creo yo, en algunos sectores ya superando en términos de consumo a la cocaína. Sí, otro de los cambios que se ha producido en estos 14 años del siglo XXI es, yo lo resumiría en 3. En el caso de la cocaína hemos pasado de pasta a cocaína. En el caso de la amapola hemos pasado del látex a la morfina, ¿no? Intermediados por la heroína. Y en el caso de las drogas sintéticas hemos pasado de la importación a la producción interna, ¿no? Este es uno de los cambios importantes que implican paquetes tecnológicos, ¿no? Que manejan quienes se dedican a la producción. Entonces, acá en el Perú ya se producen drogas sintéticas. Ya no es un asunto que viene solo exclusivamente desde fuera, sino está aquí la producción.
y en algún momento esta producción interna va a sustituir a la importación. La responsabilidad del Estado es una responsabilidad de primer orden, porque el Estado debió, apenas hubo las alertas, ¿no?, del ingreso de las drogas sintéticas hacia finales de los 90, ¿no?, el Estado debió tener una estrategia de contención, ¿no?, al consumo de estas drogas, ¿no? Le puso más fuerza a la pasta, le puso más fuerza a la cocaína, y es ahí donde se encontraron con las drogas sintéticas, pero no era el eje, no se veía a las drogas sintéticas como un problema, una responsabilidad del Estado por no ver el abanico de drogas que el Perú está produciendo o el Perú empezaba a consumir. ¿Qué tipo de drogas ya se están produciendo aquí en el Perú y más o menos es difícil producirlas? ¿Dónde las producen? La información que manejo es que en ciertas familias de distritos mesocráticos, de distritos de clase media, de distritos, no llega a las clases populares, a los distritos populares, ahí llega como microcomercialización, se produce las drogas sintéticas, sobre todo el éxtasis, que se produce en laboratorios hechos en casa, ¿no? No son laboratorios como la pasta, que necesita una poza de maceración, o como la amapola, que también necesita una poza de maceración para la obtención, digamos, de la primera etapa de la droga. No necesita eso. Eso lo puede hacer cualquier vecino con un laboratorio pequeño en su casa, ¿no?, porque la tecnología es más, es distinta, no necesita de grandes volúmenes, porque el Perú no va a llegar a ser el gran productor mundial de drogas sintéticas, simplemente se consume para competir en parte por la disputa del mercado nacional. ¿Las autoridades siguen haciéndose de la vista gorda con este tipo de drogas? No, yo he visto los informes, se habla de las drogas sintéticas, de las anfetaminas, ¿no? Se hablan de varios nombres, como los hongos y otros términos que han ido designándose a estas drogas, pero los programas de prevención, de rehabilitación y de control del consumo, lamentablemente en el Perú, han estallado por el tema del consumo de las drogas, ¿no?, porque las mafias están muy bien estructuradas, ¿no?, y obviamente eso hace difícil que la policía pueda encontrarlos. La policía encuentra ya cuando estos ya han consumido o cuando están en plena drogadicción, y los encuentra con este tipo de drogas, ¿no? Eso es lo que se ha visto normalmente en los operativos que se han realizado. Pero nunca el operativo ha ido al productor. ¿Dónde está el productor? ¿Por qué no se va al productor, ¿no?, o al acopiador, ¿no?, porque hay un acopiador que es el que va y lo lleva a los puntos de microcomercialización. Ninguno de estos eslabones de la cadena son atacados. Entonces, eso es lo mismo que ocurre en el tema de la cocaína. ¿Por qué no se detiene eso? ¿Por qué no hay operativos grandes en las discotecas del sur, sabiendo que adentro hay por lo menos 500 o 600 personas bajo los efectos de esas drogas? Bueno, esa pregunta se responde con una sola palabra: tienen protección. O dos palabras: tienen protección. Entonces no entran al jolgorio, al momento de la apoteosis de la droga, ¿no? Yo tengo un hecho que me ha quedado marcado en la memoria. Es que en una discoteca de Madre de Dios, alrededor habían 20 personas, entre hombres y mujeres, todos veinteañeros, y había un plato con una cantidad blanca, como si fuera algo más que una mazamorra, y pasaba por cada uno de ellos. Si eso ocurre en Madre de Dios hace 6 años, ¿cómo serán las cosas en Asia? ¿Cómo serán las cosas en Barranco, ¿no?, y en todos esos nightclubs, ¿no?, que han aparecido como hongos? Se contempla, hay algunas detenciones, se hace a veces mucho show mediático en torno a algunas capturas cuando son personajes famosos de la farándula, pero eso no es enfrentar al narcotráfico, estamos enfrentando las consecuencias del narcotráfico y no estamos atacando digamos, donde al narcotráfico le puede doler, que es los centros de producción y la cadena de distribución que va hacia los microcomercializadores. Entonces, ¿por qué no se ataca? Se ataca porque eso está protegido, ¿no?
Eso no es otra cosa. Que todos debemos tenerlo en la cabeza. El Perú es el primer productor mundial de cocaína. Entonces, obviamente, tienes que poner más fuerza en lo que somos primero, que es la producción de cocaína. Por eso es que se pone la fuerza en la cocaína. Y se soslaya, ¿no?, el tema de los que producen los ácidos y los hongos y el éxtasis. Se soslaya. ¿Por qué? Porque para el Perú, el narcotráfico más poderoso, ¿no?, que ha generado una narcoburguesía es la cocaína. Es quizás la distribución, ¿no?, de los sintéticos puede estar produciendo también una élite económica muy importante, pero todavía no se percibe. En cambio, en la cocaína sí es mucho más fácil. Sabemos que estas drogas están muy relacionadas a las clases altas. Las clases altas están muy relacionadas con la política. ¿Hay un vínculo con estas drogas sintéticas? ¿Están de una u otra forma y se está enquistando en las clases políticas? ¿Hay corrupción de por medio ahí? A ver, las relaciones entre narcotráfico y política se pueden, digamos, retrotraer a los años finales de los 70. Entonces la narcopolítica ya apareció desde finales de los 80, sus relaciones con el poder político. Y creo que su visibilización es en los 80, digamos, hasta el 85, ¿no? El caso del pomar, ¿no?, vinculado a la política. Ahora, todo esto está bajo la impronta de la cocaína. Yo no puedo dudar de que si el negocio de los sintéticos está en pleno apogeo, en plena expansión, no puedo negar de que esta pueda tener, o los sectores que producen esto, o los que reciben la importación, no dejen de tener vinculación con el poder político. Yo creo que lo tienen. Yo creo que necesitan, además de esa protección política, para que la policía no opere en esas zonas.